Bien, hola. La práctica o el video de esta semana va a ser acerca de las hernias que podemos encontrar en la pared abdominal. Para esto, esta semana también hicimos la actividad del body painting. Y bueno, vamos a intentar utilizarlo como para guiarnos anatómicamente y cómo se vería superficialmente. Mencionaremos qué son las hernias, algunas clasificaciones como las más básicas y una o dos maniobras que realmente no son tantas, pero para saber cómo podemos identificarlas y cómo es que podemos darle un seguimiento. Bueno, otra vez mi nombre es Oliver García Melendres, estudiante de cuarto semestre de la carrera de medicina en Cooks y bueno, empezamos. Bien. Bien. Entonces, bueno, primero que nada, si vamos a hablar sobre hernias, tenemos que saber qué es una hernia. Y como sabemos, la hernia es una protrusión del contenido abdominal por un orificio anatómicamente que ya está constituido. Que eso es lo que lo diferencia de otro tipo de procesos, que por ejemplo a veces son orificios o son anillos que son anatómicamente pues hechos después, pero la hernia es la protrusión de este contenido por un orificio anatómicamente ya constituido, o sea, algo con lo que ya venimos desde el nacimiento. ¿Qué es lo que lo podemos diferenciar, por ejemplo, con una dehiscencia, que es la ruptura de estos puntos quirúrgicos, en donde puede haber esta protrusión, o la evisceración también, que es la salida pues, de estas vísceras o del contenido abdominal, pero no necesariamente tiene que ser por un orificio anatómicamente ya hecho, puede ser por algo ya quirúrgico de base. También los componentes de las hernias pues van a ser el anillo, ¿sí? Por el que va a estar pues saliendo este contenido, va a estar el saco en el que este contenido está y pues obviamente este contenido. Ya dependiendo también del tipo de hernia, hay algunas hernias en donde este contenido se adhiere al saco, entonces si el saco protruye más o demás, pues este mismo contenido se arrastra. Bien, bueno, también después de esto pues hay una clasificación de cierta manera como general en cómo podemos entender las hernias, que son en base a su condición, en base a su contenido, a la etiología que tiene y a la localización. Si es en base en la condición, pues sabemos que hay hernias reductibles e irreductibles. Primero, las hernias reductibles son, por ejemplo, que, por así decirlo, si tenemos una hernia umbilical, nosotros al generar presión o intentar meter este contenido que está yéndose hacia afuera, podemos echarlo hacia adentro o hacer que vuelva a su lugar original. Y dentro de estas hernias reductibles en donde nosotros podemos meter este contenido están las coercibles y las incoercibles. Las coercibles serán aquellas en donde después de meter este contenido de nuevo hacia donde tenía que estar, cuando le pidamos al paciente que haga un esfuerzo mínimo o algún movimiento que incluya tensión en esta área, este contenido no protruya de nuevo. Entonces eso es como algo que nos puede encaminar hacia un diagnóstico pues, más positivo. Y está la incoercible, que es cuando nosotros después de meter este contenido, con el paciente, con el mínimo esfuerzo que haga, este contenido protruye de nuevo. Bien. Y bueno, esas serían las reductibles, en donde sí podemos pues meter este contenido. Y están las irreductibles, que a pesar de que nosotros hagamos todo lo posible por tratar de llevar ese contenido hacia adentro, no se puede. Y bueno, las más comunes es la estrangulada, que es cuando este anillo pues está más cerrado o cuando bien el contenido pues es bastante por de fuera que ya no puede regresar hacia adentro. Y estas son las de mayor urgencia quirúrgica, porque si nosotros no podemos volver a meter ese contenido, hay riesgo de que se necrose y bueno, pues es un problema mucho mayor. También están las deslizadas, ¿sí? Que es cuando el saco, bueno, cuando el contenido ya está adherido al saco, por ejemplo, que tal vez una porción de intestino ya esté pegada a este saco, entonces cuando el saco se maneje, pues el intestino por ende va también. Y las en pantalón, que estas ya es hablando un poco más en la región inguinal, pero nos están hablando de que va a tener salida tanto indirecta como directa, según el anillo en el que esté, tanto en el profundo y en el superficial o el interno y en el externo, pero es básicamente como esta protrusión en ambas direcciones, por eso se dice que es en pantalón, porque se va como por los dos. Bien, también están en base al contenido que tengamos, no es meternos tanto rollo en esto, pero por ejemplo está la de Richter, que es cuando tenemos una porción del intestino, o se le dice intestino pellizcado. Está la de Litre, que es cuando tenemos una parte de un divertículo de Meckel. La de Amjan, que es cuando tenemos un contenido o el apéndice como tal, pero por el saco inguinal, que se diferencia de la de Garengold, que también tenemos
una parte del apéndice o el apéndice, pero este es por el saco crural o el femoral, que es básicamente lo mismo. Y bueno, la de Spiegel también, que es una de las anatómicamente pues como más relevantes y conocidas, que se caracteriza por estar en el cruce de la línea del borde del recto, en la línea media, que sería más o menos como esta altura, por la aponeurosis del oblicuo externo. Y bueno, en base a la etiología, pues sabemos también que son congénitas o adquiridas. Obviamente la misma palabra nos lo dice, pues congénitas que va a estar presente desde el nacimiento fue por un problema en el cierre tal vez de esta pared o de estos músculos, y las adquiridas que puede ser por algún esfuerzo que tuvo la persona a lo largo de su vida, o bien algún otro problema. Y en base a la localización, que es lo que nos más interesa y en lo que más nos va a ayudar este body painting, que por ejemplo está la región inguinal, que como ya les dije, la inguinal la podemos dividir si es directa o indirecta, o en caso de que sea ambas, pues se le dice como en pantalón, en base al anillo en el que esté. Está la crural, que en este caso sería más acá abajo, pero bueno, por motivos de comodidad y demás, pues no pintamos hasta acá abajo, aunque es importante saber que hay hernias inguinales y crurales o femorales, y son distintas. Un punto fácil como para saber si es inguinal o es crural, o sea, como un dato extra, es si está por encima del ligamento inguinal o ligamento de Poupart, o como lo pueden encontrar con muchos nombres, podemos decir que es inguinal, y si está por debajo de este ligamento, podemos decir que es crural o femoral, como una manera un tanto sencilla. Están las de Spiegel también, en base a su localización, como les decía, en la línea media de los rectos, que puede ser por acá. Bien, está la umbilical, que pues es creo que la más sencilla como entender, en el anillo como tal del ombligo. Las epigástricas o las supraumbilicales, que son en las que estarán en esta parte. Y bueno, en este caso también tenemos hernias en la pared posterior del abdomen, que bueno, eso sería como aparte, pero no está de más mencionarlas, que en este caso en la parte lumbar o en la parte posterior está la hernia de Petit y la de Greenfield. La de Petit está, o esta protrusión se puede dar en el triángulo menor que se crea, y la de Greenfield en el triángulo mayor. Y bueno, entonces como tal, bueno, en este body painting se intenta esquematizar. En este caso, este sería el oblicuo externo, ¿sí? Que tiene sus pues fibras, por así decirlo, como de superior a inferior. Esta sería su aponeurosis, que está cortada como para que se vea que es el recto del abdomen, cómo va de superior a inferior. Y bueno, también acá está como un poco más dividido. Vuelve a ser el oblicuo externo, sería el oblicuo interno, ¿sí? Que sus fibras ahora van de inferior a superior, y el transverso del abdomen. Como sabemos, todos en algún punto en la región media o en la línea alba, bueno, eso es lo que crea, todos llegan a una aponeurosis. Y estas aponeurosis, dependiendo de si está supraumbilical o infraumbilical, es como van a estar abrazando, por así decirlo, al recto del abdomen. Cuando está supraumbilical, estas aponeurosis se juntan de tal manera que vamos a tener como un abrazamiento desde la parte anterior como de la posterior, es decir, el recto va a estar agarrado completamente. Y cuando ya está por debajo del ombligo, generalmente solamente está cubierto de una manera anterior, ya no hay una aponeurosis por detrás que lo cubra. Bien, y bueno, también pues importante de que todos van a llegar a esta pues línea media, ¿no? O la línea alba, que va a ser como en donde se juntan todas estas aponeurosis. Y bueno, también es un punto importante porque pues es donde podemos presentar hernias. Ahora, en cuanto al manejo o a las maniobras que podemos solicitar para los pacientes, para saber si tienen una hernia y si sí, qué hacerles, está por ejemplo la maniobra del Andibar. Pero bueno, para fines también de este video, pues sí, como ya está pues un poco difícil, pero se trata de que con nuestros dedos en esta región que nosotros sospechamos es la hernia, podemos hacer presión, y con la otra mano, en el caso del hombre, tenemos que hacer presión a través del escroto para poder identificarlas, si hay alguna protrusión. En el caso de una hernia inguinal, obviamente. Y en el caso de la mujer es por de fuera de los labios mayores, también para saber si hay alguna protrusión o se ve que algo no está bien con la pared del abdomen. Esto en cuanto a las hernias inguinales. Pero también las hernias que son, bueno, pues para arriba, ¿no? Todas las que están como tal en la cara del abdomen. El más sencillo pues es que hacer una maniobra de Valsalva, sí, o sea, incrementar la presión en el abdomen,
o también podemos hacer que el paciente tosa o que simplemente intente levantarse como para crear una presión y saber si este contenido sale. Y ya sabiendo si sale o no, es donde vamos a intentar hacer lo que les dije de la clasificación, si la podemos reducir o no la podemos reducir. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una hernia de Spiegel, pediríamos al paciente que haga la maniobra de Valsalva, es decir, que junte todo el aire que pueda y haga presión, pero no lo saque, o simplemente pedirle que intente levantarse. Si vemos que este bultito o este contenido, pues sí, sale o se ve que se eleva, nosotros podemos intentar meter ese contenido. Si se puede o no se puede, pues entonces ya la dividiríamos en la clasificación que les expliqué. Y bueno, realmente eso sería todo en cuanto a hernias. Pues ya el manejo generalmente siempre va a ser quirúrgico, aunque también dependiendo de la severidad y de la localización puede tener algún tratamiento no invasivo o no quirúrgico, como pueden ser pues fajas o algo por lo parecido, pero generalmente pues es quirúrgico. Y pues bueno, eso sería todo.